Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, estimados alumnos. Vamos a comenzar a desarrollar el tema de espectroscopía, una técnica de donde la materia absorbe luz. El analito a estudiar va a absorber luz a una determinada longitud de onda o frecuencia y va a producir en esa molécula distintos efectos. Durante el siglo XX se empezaron a utilizar técnicas analíticas que se basaban en la interacción de la luz con la materia. La comparación entre la luz incidente y la transmitida proporciona información de las características de la muestra analizada. Entonces, en esta técnica los químicos estudian cómo diferentes formas de radiación electromagnética interactúan con átomos y moléculas. Llamamos a esta interacción espectroscopía. Así como hay varias clases de radiación electromagnética, hay varios tipos de espectroscopía que dependen de la frecuencia de la luz que usemos. Los átomos y las moléculas pueden absorber fotones y por consiguiente sus energías. Dependiendo de la energía del fotón absorbido o emitido, diferentes fenómenos pueden ocurrir. Los fotones cargan cantidades discretas de energías llamadas cuantos que pueden transferir a átomos y moléculas cuando son absorbidos. Dependiendo de la frecuencia de la radiación electromagnética, los químicos pueden explorar diferentes partes de la estructura de un átomo o de una molécula con distintos tipos de espectroscopía. Bueno, ¿cuál es la radiación que incide sobre la muestra o analito? Se llama radiación electromagnética. La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. La unidad de frecuencia es hercios, hertz o megahertz. Unidad de frecuencia equivale a la frecuencia de un fenómeno periódico cuyo periodo es un segundo. La longitud de onda es la distancia entre un pico de una onda y el pico siguiente y se mide o se puede medir en nanómetros, metros o micrómetros. Bueno, acá tenemos un esquema de la onda electromagnética que dijimos que está formada por campos magnéticos y eléctricos oscilantes perpendiculares entre sí. En este esquema tenemos simbolizado en azul el campo magnético oscilante entre un punto máximo y un punto mínimo que sigue el eje de la Z, y en rojo el campo eléctrico también oscilante entre un punto máximo y un punto mínimo siguiendo el eje de las Y. El eje de las X nos indica la dirección en que se propaga esta onda, que es hacia afuera y a la velocidad de la luz. Hablamos también del concepto de longitud de onda, que se toma desde un punto máximo de una onda a un punto máximo de otra onda, es la distancia medida en metros, nanómetros o micrómetros, o puede tomarse desde un valle de una onda a un valle de otra onda, y es, como dijimos, la distancia que se mide en metros, nanómetros o micrómetros. Así tenemos ondas de frecuencia baja, donde tenemos una mayor longitud de onda y menos ciclos por segundo, y ondas de frecuencia alta, donde tenemos una menor longitud de onda y mayor ciclos por segundo. Les dejo un enlace por si quieren profundizar más sobre las características de esta onda. Bueno, acá tenemos un espectro completo simbolizando las distintas frecuencias y las longitudes de onda que le corresponden. Arriba tenemos las frecuencias medidas en hertz y abajo la longitud de onda medidas en metros. Lo que el ojo humano ve es el espectro visible, que es esa pequeña parte del espectro
que está detallado en donde se ha simbolizado la longitud de onda en nanómetros. Va de 400 a 700 nanómetros. Nosotros no vamos a trabajar en toda la región del espectro, solo en infrarrojo, UV visible y radiofrecuencias, pero es interesante analizar que a una mayor longitud de onda le corresponde una menor frecuencia y a una menor longitud de onda le corresponde una mayor frecuencia. Les dejo un enlace por si quieren profundizar más sobre el detalle de este espectro. Entonces, sigamos analizando las características de la onda que va a incidir sobre la muestra. Hablamos de frecuencia, que es la frecuencia, es la tasa en que la longitud de onda cambia en el tiempo, es el número de cambios por segundo. Longitud de onda es la distancia entre un punto máximo de una onda y el punto máximo siguiente, y ahí se completa un ciclo por segundo. De acuerdo a esto podemos deducir que a una mayor longitud de onda hay una menor frecuencia y a una menor longitud de onda le corresponde una mayor frecuencia. Ondas electromagnéticas, ¿por qué se llaman así? Electro, porque generan, dijimos, un campo eléctrico. Magnético, porque generan un campo magnético. Y onda, porque se propagan hacia afuera, según la ecuación de onda, a una cierta velocidad, que es la velocidad de la luz, que es 3 metros por 10 a la 8 segundos por segundo. Y pueden viajar en el vacío. Entonces, dependiendo de la radiación o la zona en el espectro que nos encontremos o la onda electromagnética que usemos, el efecto que se va a producir en los átomos y moléculas. Si estamos en la zona de rayos X y cósmicos, se van a producir ionizaciones de las moléculas. Si estamos en UV visible, transiciones electrónicas entre los orbitales atómicos y moleculares. Si estamos en la zona de infrarrojo, deformación de los enlaces químicos. Si estamos en la zona de microondas, rotaciones de los enlaces químicos. Si estamos en la zona de radiofrecuencia, se van a producir transiciones de spin electrónico o nuclear en los átomos de las moléculas. Bueno, de acuerdo al efecto que produzca la radiación electromagnética, es la información que nos va a brindar. Si la radiación electromagnética está en la región de rayos X, la información obtenida es la estructura total de la molécula, incluida la estereoquímica de la misma, a partir de las posiciones relativas de los átomos. Si estamos en la región de ultravioleta visible, vamos a observar la existencia de cromóforos y o conjugación en la molécula a partir de las absorciones observadas. Si estamos en la zona de infrarrojo, fundamentalmente vamos a ver grupos funcionales o a distinguir grupos funcionales a partir de las absorciones observadas. Si estamos en la zona de radiofrecuencias, resonancia magnética nuclear, lo que vamos a elucidar son grupos funcionales, estructuras, conectividades, estereoquímicas, etc. A partir de datos de desplazamiento químico, área de los picos y constantes de acoplamientos observadas que vamos a analizar en esta técnica. Dejé para el final espectrometría de masa porque es la única técnica que no es de absorción de luz. En esta técnica se atraviesa la muestra con un haz de electrones a alta velocidad y en el vacío, y lo que podemos obtener a partir de esta técnica es su fórmula molecular y sus estructuras a partir de los iones observados.